Vamos a continuar con la segunda parte del tema producto vectorial. Habíamos comentado en el video anterior que cuando yo realizo esta operación, doy lugar a un nuevo vector al que denotamos como A cruz B y donde este tiene la propiedad de ser perpendicular u ortogonal tanto al vector A como al vector B. Ahora, la dirección de ese vector que se está generando se da de acuerdo a la regla de la mano derecha, que básicamente consiste en colocar tus dedos sobre lo que es el vector A y curvearlos en la dirección del vector B, siempre y cuando pues el ángulo sea menor de 180 grados. De tal manera que cuando tú realices ese movimiento, la dirección a la que esté apuntando tu pulgar es la dirección que va a adquirir o que tendrá el vector A cruz B. Por ejemplo, lo que tenemos aquí. Si tú colocaras tus dedos sobre lo que es este vector A y giras hacia lo que es el vector B, pues vas a observar que tu vector estará apuntando hacia arriba, que es la dirección que tendría tu pulgar. Los vectores base estándar, los vectores canónicos de los que ya habíamos hablado en videos anteriores, cumplen con ciertas propiedades para lo que es esta operación. Particularmente, el producto vectorial, ya sea del vector y por sí mismo, o de j o de k, siempre va a ser igual a 0. Y eso ya lo habíamos demostrado anteriormente en un ejemplo para un vector a que representaba a cualquiera del espacio vectorial tridimensional. O sea que esto pues ya lo sabíamos de antemano. Ahora hay otras propiedades. Cuando yo realizo I cruz J, el resultado que obtengo es K, J cruz K es I y K cruz I es J. Pero si yo invierto el orden, observen en este caso que tengo que multiplicar por -1 la cantidad, cosa que no sucedía con el producto escalar. Eso ya me está dando a entender que el producto vectorial no es conmutativo. Para que no tengas que memorizar estos resultados, lo que puedes hacer es pensar en permutaciones cíclicas, es decir, piensa en el orden de los vectores de esta forma, IJK. Y si tú haces, por ejemplo, I cruz J, el resultado de esto será el tercer vector, es decir, K. Ahora hagamos una rotación, es decir, pasemos a J primer miembro, K al segundo, e I lo vamos a mandar a tercer miembro. O sea, vas a tener esto de acá. De manera que cuando tú hagas J cruz K, pues vas a obtener como resultado a I, que es lo que tienes aquí. Y si vuelves a hacer la rotación, es decir, colocas a K primero, luego a I y al final a J, pues K cruz I te va a dar como resultado J. Evidentemente, el producto contrario, vamos a decir, cuando tú conmutes, pues te va a dar el mismo resultado siempre y cuando tú lo multipliques por -1, que es lo que en este caso estamos observando aquí. En GeoGebra, a manera de práctica, tú podrías reproducir estos resultados, es decir, define a los vectores I, J, K y realiza el producto vectorial que corresponda para que compruebes que en efecto pues vas apuntando en estas direcciones. ¿Qué propiedades tiene el producto vectorial? Bueno, la primera de ellas ya la mencionamos, el producto vectorial no es conmutativo, motivo por el cual si yo hago A cruz B, voy a tener que multiplicar a esto por -1 para que B cruz A tenga la misma dirección, es decir, me genere el mismo vector. Ahora, si yo voy a multiplicar a un vector A por algún escalar C y a este voy a generarle un producto cruz con el vector B, este resultado va a ser exactamente igual a que si yo primero realizo el producto cruz entre A y B y después multiplico por el escalar C, o bien mando al escalar C a multiplicar a vector B y al final realizo el producto vectorial con el vector A. El producto vectorial es distributivo, de manera que si yo tengo A cruz con la suma de vector B y C, lo que puedo hacer es reescribirla como A cruz B más A cruz C, que es esto de acá. Lo mismo si lo tuviéramos al revés, es decir, si yo tengo A más B por vector C, en este caso cruz vector C, lo que voy a hacer es multiplicar A cruz C más B cruz C y obtengo esto de acá. Además, puedo combinar la operación de producto punto con producto vectorial, o sea que esto que tengo acá pasaría a ser equivalente a esta expresión, es decir, puedes realizar primero el producto cruz entre B y C y el resultado con vector A, o bien puedes hacer el producto vectorial entre A y B y el resultado producto punto con vector C. Y finalmente, puedes realizar el producto cruz de esta manera, es decir, A cruz el producto vectorial de B con C, que va a ser equivalente al producto punto de A con C por el vector B menos el producto punto de A por B con vector C.
Vamos a probar únicamente la propiedad 5. Imagina que tienes al vector A, al vector B y al vector C con estas componentes. Tú quieres probar que esto es igual a esto de acá. Así que vamos a realizarlo. Recuerda que el producto punto ya lo habíamos definido anteriormente. Va a ser multiplicar componente 1 de este vector con componente 1 de este, segunda con segunda y tercera con tercera. Ahora B cruz C. Bueno, recordando la formulita que ya definimos en el video anterior, su producto vectorial estaría simbolizado por esta componente, esta y esta de acá. Si tú aplicas producto punto, significaría que a esta que es primera componente la vas a multiplicar por A1, a esta por A2 y a esta por A3. Y procedes a operar A1 por B2 por C3 menos A1 por B3 por C2 más A2 por B3 por C1 y así sucesivamente. Ahora observa que hay términos que tienen factores en común. Por ejemplo, este y este de acá tienen como factor común a C1, o sea que si yo lo retiro, esto se puede reescribir como A2 que multiplica B3 menos A3 por B2. Identifico que este de acá y este de acá también tienen términos semejantes. Por lo tanto, voy a tomar a este valor que en realidad es su factor común y voy a dejar únicamente a A1 por B3 más A3 por B1. Es decir, los voy a invertir a manera de que este que es el negativo quede como segundo elemento. Y finalmente quedan este y este de acá, cuyo factor común es C3, así que lo factorizas y te queda esto de acá. Pero recordarás que estos tres son las componentes del producto vectorial de A con B. Por lo tanto, esto de acá es A cruz B. Y ya que estoy multiplicando a cada uno por componente 1, 2 y 3 de vector C, significa que yo estoy haciendo el producto punto con ese vector. En efecto, se cumple esta propiedad. A punto B cruz C equivale a A cruz B punto C. La longitud del vector que nosotros manejamos o generamos cuando yo realizo la operación de A cruz B se puede calcular de la manera en la que ya lo hemos visto anteriormente, es decir, elevando sus componentes al cuadrado, sumándolas y calculando su raíz. Pero también este A cruz B o la longitud de este vector se puede calcular a través de la expresión que nosotros tenemos aquí, donde θ simboliza el ángulo que está entre A y B, a manera de que θ siempre es mayor o igual a 0 y menor o igual a pi. Básicamente porque aquí pues el seno de θ es una cantidad positiva. Vamos a probar esta propiedad porque nos va a ser de utilidad más adelante para darle una interpretación geométrica a la norma de esta operación. De acuerdo con lo que aquí tenemos, recordamos propiedades, la norma de un vector al cuadrado equivale al producto punto de ese vector consigo mismo. O sea que si yo reescribo esto, recordando las componentes de A cruz B, pasaría a ser A2 por B2 menos A3 por B2 al cuadrado, más A3 por B1 menos A1 por B3 al cuadrado, más A1 por B2 menos A2 por B1 al cuadrado. Voy a desarrollar cada uno de estos binomios y obtendré la expresión que está acá. Completando algunos términos, voy a proceder a factorizar a manera de que obtendré la expresión que aquí se encuentra. Ahora observo. Tomar A1 más A2 más A3, todos estos elementos elevados al cuadrado, es equivalente a estar calculando el producto punto de un vector consigo mismo, que es lo que estás obteniendo acá. Pero eso recuerda que equivale a la norma de ese vector al cuadrado. Por lo tanto, esto será la norma de vector A al cuadrado. Y esto de acá, por analogía, pues sería la norma de vector B al cuadrado, menos, recuerda que esa es la formulita del producto punto, de vector A con vector B al cuadrado. Ahora, recordando de videos anteriores, el producto punto de A con B se puede calcular como la norma de A por la norma de B por el coseno de θ.
O sea que sustituyendo y elevando al cuadrado por esta potencia tendrías norma de A al cuadrado, norma de B al cuadrado por coseno cuadrado de teta. Ahora tienes un factor común. Lo vamos a factorizar y me va a quedar norma de A al cuadrado por norma de B al cuadrado que multiplica a 1 menos coseno cuadrado de teta. Pero por identidades trigonométricas, pues recuerda que el seno cuadrado de teta equivale a 1 menos coseno cuadrado de teta. Por lo tanto, voy a sustituir esto por su identidad. Ahora, recuerda la condición que dimos al principio. Teta es una cantidad mayor o igual a 0 y menor o igual que pi. Por lo tanto, mencionábamos, seno siempre es positivo. De manera que yo puedo calcular entonces la raíz cuadrada de este lado y la raíz cuadrada de este lado. Pero cuadrado con raíz se cancela y te queda la norma de A cruz B. Cuadrado con raíz se cancela y queda solamente norma de A por norma de B por seno de teta. Y se cumple esta propiedad. Ahora mencionábamos esta propiedad es de utilidad porque nos va a ayudar a darle una interpretación geométrica a la norma de A cruz B. Y lo hacemos de la siguiente manera. Supón que tú tienes este par de vectores A y B y que teta es el ángulo que se forma entre ellos dos. Si tú proyectas los lados, vas a dar lugar a lo que llamamos un paralelogramo. Y si tú quieres calcular el área de ese paralelogramo, requerirías una base por una altura. La base vendría a ser el módulo del vector A y lo que te haría falta conocer es la altura. ¿Cómo sacas la altura? Bueno, la altura vendría a ser la perpendicular que cae de este punto a lo que es la base, o sea, toda esta parte de acá. Esta es tu altura. ¿Cómo la vas a obtener? Como se forma un triángulo rectángulo, sería fácil de obtener si pensamos en la función seno, es decir, seno de teta es igual a mi cateto opuesto, vamos a llamarlo aquí C, sobre lo que va a ser mi hipotenusa. Recuerda que eso es un vector, pero lo que te interesa es su magnitud, por lo tanto vamos a colocar norma de vector B. Así que este C, al que pues para que tenga más relación con lo que aquí tenemos, lo voy a simbolizar como H, va a ser equivalente al despejar al producto de la norma del vector B por el seno de teta, o sea que esta altura vale esto de acá. Calcula el área y el área será la base, o sea el módulo del vector A por la altura. Pero esto que tienes aquí es la expresión que nosotros probamos acá. Por lo tanto, esto equivale a la norma del vector A cruz B. Geométricamente, ¿esto qué quiere decir? Que la norma de este vector no es otra cosa sino el área del paralelogramo que está determinado por los vectores A y B. Voy a utilizar esta idea y todo lo que ya hemos visto para resolver los siguientes problemas. En el primer ejemplo se me pide encontrar un vector que sea perpendicular al plano que está pasando por los puntos que aquí se encuentran. Para que yo pueda calcular un vector que sea ortogonal a un plano, lo que voy a requerir es calcular dos vectores que estén en ese plano. Y aquí lo puedes hacer fácilmente porque conoces tres puntos. A través de esos tres puntos, tú podrías generar dos vectores y de esos dos vectores, al hacer su producto cruz, podrías generar el vector que se te está solicitando. Así que vamos a generar a esos vectores. Voy a llamarlo vector A y vector B. El vector A vamos a hacerlo igual a Q menos P. Y al vector B lo vamos a hacer igual a R menos P. Resto. Tengo menos 2 menos 1 que será menos 3, 5 menos 4 que se va a hacer 1 y menos 1 menos 6 que se va a hacer menos 7. Ahora hago R menos P y obtengo 1 que menos 1 se hace 0, menos 1 menos 4 que se hace menos 5 y 1 menos 6 que se va a hacer también menos 5. Y ya tengo todo esto de acá.
Voy a proceder a realizar operaciones y tendré, de acuerdo a la fórmula de producto vectorial, que A cruz B es igual a, armo mi matriz y JK, coloco valores menos 3, 1, menos 7 y 0, menos 5 y menos 5. Y tendremos, para este caso, voy a tener y que multiplica a 1 por menos 5 que será menos 5, menos 5 que por menos 7 será 35. Coloco eso, menos j que va a multiplicar a menos 3 que por menos 5 se hace 15, menos 7 que por 0 se va a hacer 0. Y finalmente más k que va a multiplicar a menos 3 que por menos 5 se hace menos 15. Y todo esto menos 1 que por 0 se va a hacer 0. Reducción de términos, obtengo menos 40 y menos 15j y finalmente menos 15k. Aquí ya no coloqué los determinantes de orden 2, pero si tú deseas hacerlo, lo puedes hacer y el resultado final será el mismo, aunque en este caso pues también optamos por hacerlo directo para que fuera más rápido. Revisamos ejemplo 2. Para el ejemplo 2 queremos determinar todos los vectores no nulos ortogonales a los vectores A y B que tenemos aquí. Bueno, si yo quiero encontrar esos vectores, ya sé que lo que debo realizar es un producto vectorial, porque el resultado de ese producto es un vector ortogonal a los que lo originaron, es decir, a A y a B. Así que vamos a aplicarlo. Voy a generar entonces A cruz B, y esto será IJK, valores son 2, menos 3, 4, menos 1, 5 y 9. Tengo I que multiplica a menos 27, menos 20, menos J que va a multiplicar a 18, menos 4, más K que va a multiplicar a 10, menos por menos más 3. Reducción de términos y obtengo como resultado menos 47i, menos 22j y finalmente más 7k. Y aquí está nuestro resultado. Pero te pide todos los vectores no nulos ortogonales A. Apoyándonos un momento de la figura que vimos anteriormente, esta de acá, cuando tú realizas el producto vectorial de A cruz B, te va a generar este vector. Pero si tú lo haces al revés y no lo multiplicas por menos 1, según las propiedades vas a generar un nuevo vector al que vas a llamar B cruz A. Pero como no es una operación conmutativa, la diferencia que va a existir es que este vector va a apuntar en una dirección contraria a la de A cruz B. De manera que tú estarías obteniendo también este vector cuando realices la operación de B cruz A. Quiere decir que si tú haces la operación en este orden, obtienes este vector que es ortogonal a ellos dos, y cuando lo inviertes obtienes otro vector que es ortogonal también a estos. La única diferencia es que va en un sentido contrario. De acuerdo con ello, pues puedes obtener un segundo vector simplemente multiplicando por menos 1. O sea que este vendría a ser tu vector A cruz B, que es ortogonal a A y a B, y el vector B cruz A también lo será, solo que sus componentes serán 47i más 22j menos 7k, que es un vector que apunta en dirección contraria a este, pero que también es ortogonal a estos dos. Revisemos el último ejemplo. Se nos pide determinar el área del triángulo que tiene los vértices que estás observando aquí. Para que entendamos mejor este problema, nos vamos a apoyar de lo que es GeoGebra para trabajar esto de una manera pues un poquito más clara. Veamos qué es lo que sucede. Como lo que te proporcionan son puntos, lo que tú vas a observar es esto de acá. Para poder generar el triángulo, pues hay que generar los lados, y eso ya sabes de videos anteriores que lo puedes hacer realizando una resta entre los puntos para dar lugar a vectores que serán esos lados de los que estamos haciendo mención. Por ejemplo, voy a tomar como base al punto A.
Si yo lo tomo como base, puedo generar el lado que va de B a A, o de A a B mejor dicho. Puedo generar el lado que va de A a C, y también puedo generar el lado que va de B hacia lo que es punto C, y se forma ese triángulo de acá. El objetivo es encontrar su área. ¿Cómo la podrías localizar? Bueno, imagina que tomas este lado y este de acá y que tú los proyectas. Si tú hicieras esa proyección, se te formaría un paralelogramo, cuya área sería el doble de la de este triángulo. Si es el doble de la de este triángulo y a ti lo que te interesa únicamente es esta área, lo que podrías hacer es calcular el área del paralelogramo como si estuviera completo y dividirla entonces entre 2. Y eso es sencillo porque tú sabes que el área de ese paralelogramo es el módulo del vector A cruz B. Por lo tanto, si yo calculo la mitad del módulo de A cruz B, voy a encontrar el resultado que estoy buscando, que es el área de este triángulo. Vamos a realizarlo. Voy a generar entonces los vectores que necesito. Voy a llamarlo vector U, que será B menos A, y voy a generar vector V, que será C menos A. Solo requeriría esos dos valores. Ahora lo realizo y obtengo B menos A, que será 1 menos 1, que se va a hacer 0, 5 menos menos 1, que se va a hacer 6, y menos 3 menos 2, que se va a hacer menos 5. C menos A será 0 menos 1, que va a ser menos 1, 3 menos menos 1, que va a ser 4, y 1 menos 2, que va a ser menos 1. Aquí está. Estos serían los lados de tu triángulo y a la vez del paralelogramo. Así que voy a realizar su producto cruz siguiendo la pauta que ya planteamos y voy a obtener IJK 0, 6, menos 5, menos 1, 4 y menos 1. Hago operaciones. Obtengo, lo voy a colocar aquí, y que multiplica a 6 por menos 1, que es menos 6, menos por menos más, 5 por 4, 20. Menos J, que va a multiplicar a 0 por menos 1, que es menos 1, menos 1 por menos 5, que es 5, pero más por menos hace menos y obtengo menos 5. Y todo esto más K, donde K va a multiplicar a 0, menos por menos más, 6. Y esto se hace igual a 14 y menos por menos más, 6J y más 6K. Y encontraste el resultado de U cruz B. Ese sería el vector que es ortogonal a este par. Sin embargo, lo que a ti te interesa es su módulo. Por lo tanto, vamos a hacer el módulo de U cruz V. Es decir, voy a calcular la raíz cuadrada de 14, que al cuadrado será 196, más 6 que al cuadrado se va a hacer 36, y 6 que al cuadrado también se va a hacer 36. Vamos a realizar una corrección rápida antes de continuar. Por aquí tenemos un error. Para J, el primer término sería 0. O sea que si yo corrijo, ahí menos por menos continúa siendo más, pero aquí es en realidad un 5. De una vez lo corregimos. O sea que aquí tendrías 25 y aquí sería 5. Ahí está. Ahora voy a sumar todos estos elementos y si yo realizo la suma de todos ellos voy a encontrar que esto es la raíz cuadrada de 257. Pero recuerda que eso sería el módulo, o mejor dicho, el área de todo el paralelogramo. Y dijimos que solo voy a obtener la mitad. Por lo tanto, mi área será un medio de la raíz cuadrada de 257. Por este video es todo. En el siguiente vamos a trabajar con la operación del triple producto escalar.